bienvenidos a la quinta jornada de formación para el apostolado, una serie de jornadas que hemos realizado y es esta la quinta. Todos los paulinos hemos hecho el esfuerzo, ustedes de sentarse, de escucharnos un poco y los demás en preparar para que obtengamos algunas ideas móviles importantes que nos empujen a la acción y a mejorar siempre en la obra apostólica, que la gente la pondera tanto y el esfuerzo que hacemos de formarnos vale la pena para mejorar. Ustedes me conocen, ya he participado en otras jornadas y me complace estar con ustedes compartiendo un poco del pensamiento del padre Alberione. El tema asignado para esta jornada es el área de estudios y formación académica. La parte que me ha correspondido es el pensamiento del fundador. Ir a husmear, ir a rescatar para transmitir y ver dónde están las raíces más hondas, más profundas que nos inspiran para la acción apostólica, para nuestra formación también. Ante todo, yo he estado extrayendo este material del Vademecum Paulino, es una serie de pensamientos compilados del padre fundador. Yo encontré en este Vademecum 234 textos significativos del padre Alberione relativos a la formación paulina. Esto nos ayuda a entender lo importante que es este tema para el padre fundador. 234 textos tengo en ese libro. Y dentro de esa antología hay 47 parágrafos que corresponden a lo que él llama formación para el estudio. Nos va a hablar específicamente sobre la importancia de estudiar y de formarnos en la academia, en la escuela. La perspectiva del padre Alberione es 100% cristiana, por supuesto. Está dedicada a los religiosos, a los ya existentes, paulinos, y a los que van a ser, a los que se preparan. Cuando decimos que es su pensamiento 100% cristiano, es porque está imbuido de los esquemas aristotélico-tomistas y también agustinianos, como corresponde a su época, a finales del 800, él nació en 1884, ya estaba todo ese caldo de ideas, y recorriendo todo el 900, que fue la época en que él vivió y en que él fundó. Pero eso, lejos de ser una limitación o una marca, en realidad tenemos una definición de pensamiento y una guía para las generaciones futuras, aún aquellos que ingresan a nuestros institutos contemporáneos hoy, López Velarde y el Confil. Entremos en materia. Voy a iniciar con una frase que viene en el mismo Vademecum. Es el texto 249. El hombre es aquello que piensa. Es así como una frase importante, famosa y muy rica, porque quiere decir que desde la mente, desde el cerebro, nosotros podemos coordinar todo lo demás, y de hecho así es, y él lo dirá más adelante. El padre fundador, hablando de la formación, nos dice que educar es educere, es una palabra latina que podemos traducir por esculpir, moldear. Y entonces dice que de un bloque informe se obtiene una bella imagen de Jesús. La palabra se dirige al oído. La razón persuade a la mente. La piedad infunde piedad. La vida comunica vida. Es toda una obra de arte la que va a resultar. El padre Alberione, hablando de la educación, de la formación académica, por supuesto también, aunque es el concepto muy amplio, el de formación para el padre, nos dice que ante todo, el momento privilegiado para formarse es la juventud, porque es el tiempo decisivo para la vida, el periodo que tiene las consecuencias más serias para la eternidad, y la educación de la juventud es el verdadero secreto para la iglesia y la sociedad, porque es la época más difícil y la más fácil según la perspectiva con que se tome.
Porque es la época más fácil, porque es cuando mejor puedes moldear, comprender con agilidad, entender las cosas e incluso mover la voluntad. Pero es la más difícil porque hay toda una serie de componentes en la juventud. Hablemos sobre todo de la fuerza y el empuje biológico o el biorritmo del cuerpo, y entonces resulta no fácil detenerse a pensar y a asimilar lo que otras personas estén diciendo o enseñando. Ya dije que el pensamiento del padre es muy religioso, y entonces casi en cada concepto da unas ideas así maravillosas, pero va siempre añadiendo un aterrizaje místico, cristiano. Por eso, hablando de la juventud que se educa, dice que el Maestro Jesucristo lo fue maestro para los jóvenes, dedicándoles 30 de los 33 años de su vida como modelo en la obediencia y en el progreso total. Vida, virtud y sacrificios constantes logran las gracias necesarias para esa edad. Díganme ustedes si no es un sabio consejo para la juventud. Con la verdad se eleva la educación, se exalta a los jóvenes, interpelando inclusive a los que se escandalizan. Una frase también interesante porque cita a Mateo 19:14, dejen que los niños se acerquen a mí. Si ustedes no se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Y ay del mundo que causa escándalos. Por supuesto que este es un tema que estamos exponiendo sobre la formación, y bastaría pensar medio segundo, ay del mundo que cause escándalos, pensando en niños y adolescentes, sobre todo. Eso es un paréntesis para los formadores, para los maestros, porque estamos formateando esas mentes y tenemos que ser muy responsables los formadores. También nos invita el padre a valorar los años juveniles. Así como un basquetbolista tiene su mejor momento entre sus 18 y 19 años para trepar al aro y encestar, o un futbolista en sus 20, en los años 20, puede correr con tanta agilidad, dominar el balón, así en todas las demás actividades. Valorar los años juveniles, poner los ojos en el Maestro Divino, pedir especial ayuda ante las 3 crisis. Menciona 3 crisis el padre. Se refiere finalmente a las crisis por edades: el niño, el adolescente y el joven. Y entonces también un mensaje para los maestros y formadores. Un niño es un niño. El adolescente ya comienza a tener un poquito más de percepción de las cosas referentes de la naturaleza, de su propio cuerpo, de su conciencia, y el joven ya está pensando a futuro. Pero cada uno representa su propia riqueza y sus propias limitaciones también. Por eso, paso a otro bloque de pensamiento del padre, por eso la educación que se da a los jóvenes tiene que ser esmerada y personalizada. Todos nosotros, en la formación de los que formamos, deberemos ver con el corazón los problemas de cada uno. No solamente la educación en general, sino que cuidemos la plantita. Por eso, dice el padre fundador, puedo decir lo siguiente: valorar la experiencia de los primeros paulinos y no sentirse incómodos con los formandos para educarlos uno por uno. Qué delicado y qué sublime es el pensamiento del padre fundador, qué preciso. Definitivamente, él fue un gran formador, porque hacia 1918 él tenía 400 boquitas que mantener, 400 jovencitos que habían ingresado a la Sociedad de San Pablo.
y él tenía como primer maestro, que le llamamos el primer responsable, el fundador, de que todo fuera bueno, que todo fuera adecuado. Y creo que las palabras son muy valiosas, respetar a cada personita de las que estamos educando. Pasamos a otro bloque de pensamientos, ya vamos a entrar un poco más a lo académico propiamente, porque me han recomendado pues ponderar, valorar la formación académica que estamos dando en los institutos. Lo que he dicho es un preámbulo importante en todo caso. El padre fundador nos da una recomendación pues delicada en el sentido de tener perspectiva para cuando formamos y cuando nos formamos. Para los más jóvenes es cumplir con la escuela, es sacar la nota y el promedio. Por supuesto, aprender un poco, claro. Pero el padre dice que se estudia para la vida. La vida es encaminada hacia la eternidad y que todo es para Dios. Usa incluso un lenguaje coloquial. Fíjense, jovencitos, le está hablando a sus hijos más pequeños. En la naturaleza, aprendan a razonar según enseña la filosofía cristiana y después la sagrada teología. Ustedes alcanzarán alturas verdaderas y divinas. La Iglesia de Jesucristo, maestra de la más noble ciencia teológica, se convierte en nutricia de las ciencias humanas. Esto es un paréntesis, parte de ese pensamiento del 800, del 900, donde la ciencia es como una derivación de las búsquedas de la verdad del hombre y de la verdad de Dios. Por supuesto, la tecnología depende de la ciencia. Los estudios en la Sociedad de San Pablo se orientan hacia un ministerio que es el de la buena redacción. No piensen que solo se trata de aprender a leer y aprender a escribir. Para poder escribir hay que tener pensamiento de fondo. Para poder adquirir pensamiento de fondo se requiere saber leer. Es decir, saber encadenar, concatenar las ideas, los textos y después extraer la enseñanza. Y entonces tú tendrás alguna idea, irás relacionando una idea con otra, entretejiendo y va saliendo tu redacción, que es lo profesional del paulino. Tanto en el nivel medio y superior como en los cursos de teología y pastoral, esa orientación de la redacción debe estar siempre clara y precisa. Pruebas, ensayos, pequeñas publicaciones que nos dejen de tarea, esa es la prueba paulina. La redacción puede ser simple, y lo es casi siempre, o puede ser difícil, pero pues depende, son capacidades. Aquí vale la pena también otro comentario importante para entender la complejidad de las comunidades paulinas estructuradas en sacerdotes y religiosos. El padre fundador pensó, lo ha expresado más adelante muy claramente, que el espacio típico, el lugar propio para el sacerdote es la redacción, puesto que tiene una formación amplia, compleja, y que el hermano, incluso quería que fueran más abundantes, son los que deben manejar toda la tecnología. Imagínense la maravilla de la tecnología. En México hemos tenido una experiencia muy bonita, y creo que en el mundo también. Un hermano puede estudiar teología, puede especializarse en cualquier campo de la ciencia, y un sacerdote puede también familiarizarse y ser un buen conocedor de las partes tecnológicas o productivas. Así que el campo es abierto, esa libertad sentimos los paulinos, porque no es que nos tengan apartados los hermanos y los sacerdotes y cada uno hace lo suyo como desconectados, absolutamente no.
Hablando siempre del conocimiento, el padre fundador, don Alberione, estoy citando el número 253 del Vademecum, nos habla sobre el poder de la mente. Dos numeritos. La mente es una facultad absorbente. Tiene un poder directivo. Tiene facultades que la irradian. Por eso es necesaria la higiene mental para canalizar todas las fuerzas de la mente. Y se necesita un orden mental constructivo. El progreso social depende del progreso mental y no al revés. El desarrollo de la personalidad depende de la mente y no al revés, porque la personalidad se formatea desde el cerebro. Nosotros podemos llegar a convencernos de que a lo mejor está bien cuando podemos mal inducir al cuerpo o la voluntad, pero en realidad la mente es la que debe regir. Otra ideita decía que eran dos, que es el párrafo 254 del Vademecum. La idea es el principio de toda operación interna y externa. Controlar la mente es una necesidad fundamental. Es condición sine qua non para el éxito en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué querrá decir el padre hablando de controlar la mente? ¿O cómo controlar la mente? Ya nos dijo más arriba que las ideas van después aterrizando hacia lo que haces, lo que quieres, lo que deseas. Y entonces la mente tiene que incidir en la voluntad. Quizá entrenados por nuestro pensamiento contemporáneo, vivimos una especie de voluntarismo donde a lo mejor el inconsciente o la mente te previene de cosas, pero la voluntad se va de frente. El padre Alberione creo que tiene las ideas en su lugar. Es la mente la que necesita ser controlada. La vida del hombre es ante todo intelectual. Los compañeros más cercanos del hombre son sus propios pensamientos. Y eso lo sabemos. Más allá de que hablemos hoy en la actualidad de algunas formas particulares de intimidad, en realidad la mayor intimidad, y querría decir como de tipo sagrado, es tu propio pensamiento. Porque tú vives y comulgas con tu pensamiento a cada instante, todos los días. Nos han dicho los psicólogos que hasta en la noche, cuando tu cerebro aparentemente descansa, en realidad tiene una actividad menor y está sacando una serie de correlaciones, símbolos, donde incluso la fantasía juega y tú llegas a los sueños. Pero la mente trabaja siempre, es la rectora. La idea influye en el juicio estimula los sentimientos determinan los actos internos y exteriores del ser humano. El carácter depende de los pensamientos. Otra vez, la cultura contemporánea puede pensar pues que hay caprichos, que hay intuiciones, que hay necesidades, como si la mente no existiera. Por eso decimos que el padre fundador tuvo siempre un pensamiento integral, de integralidad. La mente, la voluntad, los sentimientos, formando una tríada perfecta que constituyen al hombre. Después de haber hablado un poco de estas facultades del hombre y su correlación, el padre Alberione, encontré en el libro del Vademecum una serie de acercamiento a cada área importante para el estudio. La primera de ellas es la de la filosofía. El estudio de la verdad, nos dice don Alberione, tiene 3 momentos sucesivos: la tesis, la antítesis y la síntesis. Solemos preocuparnos mucho por la crisis que se da entre las 3, porque pareciera que son opuestas, se eliminan y uno tiene que salir por algún lado con la síntesis.
Sintetizar y universalizar es el camino que nos permite llegar a la verdad de Dios, llegar a Dios. Y hasta donde recuerdo, Tomás de Aquino, que construyó sus volúmenes inmensos, grandiosos, de la Suma Teológica y también su filosofía, trabajó así. Unos dicen esto, otros dicen lo contrario. Podemos analizar una serie de elementos y llegamos a un enunciado más favorable. Es decir, ni matamos a los que parecen estar equivocados, ni nos creemos endiosados porque lo que ostentamos como verdad, las contrastamos y entonces llegamos a una síntesis muy interesante. Esa verdad que nos lleva a Dios, nos lleva a Jesucristo, a la iglesia y a la gracia. Por eso decimos, nos lleva al camino, a la verdad y a la vida. Hablando siempre de la filosofía, nos dice el fundador, las filosofías que han surgido y las que surgirán, nosotros debemos confrontarlas siempre con la doctrina de Jesús y aceptarlas en la medida que estén conformes con ella, con el pensamiento de Jesús. Conforme vayan pasando los tiempos y progresando los estudios, Jesús permanecerá siempre como el único maestro, el infalible, cuya doctrina es eminente, cierta e indestructible. Nuestro siglo, es optimista el padre, está hablando del siglo XIX, es el siglo del progreso material. Pero en cuanto a conocimiento de doctrina de Jesucristo, le falta avanzar bastante. Hablando ahora de las verdades teológicas, dice que toda teología es una luz potente que se desprende del sol de la verdad que es Jesucristo. Yo soy la verdad. Y de ahí se estructura todo el pensamiento cristiano católico. ¿De quién depende el catecismo? El derecho canónico, toda la ciencia sagrada. ¿De quién dependen las enseñanzas de los sacerdotes, de los obispos, de los papas? Del Santo Evangelio. Finalmente, de Jesús mismo. Hablando de disciplinas no sagradas, pero siempre con su enfoque propio, el padre Alberione nos habla de la importancia de la historia. Aquí tengo que transmitir lo que nos han dicho nuestros formadores, nuestros maestros. Los italianos en esto han sido muy cuidadosos e insistentes. El padre fundador se estudió la mejor obra y más completa que había en ese momento, que era una serie de libros, de volúmenes de historia del autor Cantú. Y se dedicó varios días, digo, tal vez meses, a sintetizar y a sacar conclusiones. Y se enamoró de la historia, y eso es lo que nos transmite. Así como lo natural sirve a lo sobrenatural, así la historia de las naciones sirve al más grande de los hechos históricos, la encarnación. Por ella, Dios vino a tomar a las criaturas, a meterse en su cabeza y a llevarlas en el gran día, a su reino. Inmenso cortejo de fieles, exaltando a su divino Rey Jesucristo. Jesús, en la síntesis general de la historia y por la luz del Evangelio y por el estudio de la filosofía, ahí va adelante. Ustedes levanten la cabeza. Durante miles de años se está preparando la plenitud de los tiempos. Aquí hay pues una resonancia que no se nos puede ir de lado, no podemos perderla. La historia humana, el padre fundador la relaciona inmediatamente pegada con la historia de la salvación. Jesucristo pasará como el más grande hombre de la historia. Él cumplirá lo que el Espíritu Santo ya ha comenzado. La historia, como nuestra vida misma, florecerá plenamente en la eternidad. La historia, sea oriental o griega, romana, medieval, moderna, historia general y universal, todas son una obra inmensa del Padre que crea y gobierna.
del Hijo que ilumina y salva, del Espíritu que vivifica y santifica. Una dimensión trinitaria de la historia. Que Jesús Maestro sea siempre la luz de ustedes en el estudio de los pueblos y de los siglos. Estudiar la historia es confesar al Rey de los siglos, inmortal y glorioso, rendirle honor y gloria. Vengan a Jesucristo los pueblos de Oriente y del Occidente, se infunde el Espíritu y se renueve la tierra. Estudiar la historia y aprender de los aciertos y de los errores. Ahí está. En nunc reyes intelligite, erudimini, qui judicates terram. Entiéndanlo, reyes de la tierra, compréndanlo, gobernantes del mundo. Y aquí hay un sesgo político que después voy a mencionar también abajo, porque la política no nos puede ser ajena, dado que pretende regir, organizar la vida de los pueblos, pues nos merece atención junto con la historia. Si se excluye la doctrina de la divina providencia, la vida pierde su sentido y deriva hacia un proceder ciego a merced de las fuerzas físicas y de la malicia de los hombres. De hecho, en buena medida nos ha sucedido. No es que hay que estar rezando un Padre Nuestro cada que uno vea un capítulo de historia. Se trata del sesgo, de la visión, del lente con el cual tú juzgas la historia. En cambio, cuando la fe en la providencia está vigente, el sentido de toda la historia humana queda bien definido, elevado, profundo. Es Dios que todo lo conduce y lo hace converger, y no un sucederse, entrecruzarse de una serie de pasiones e intereses individuales. Se enseñe bien la historia a la luz de la razón y de la fe. Creo yo que hemos querido emancipar el arte, la ciencia, la filosofía, por supuesto la tecnología, como si la revelación de Dios le estorbara. Es un gran error que hemos pagado y que seguiremos pagando. Como digo, no hay que rezar a un ángel de Dios cada que vas a hacer una matemática, unas cuentas muy complicadas, pero saber que eso tiene un poder, tiene un apoyo para la humanidad, que finalmente se te convierte en una bendición. Voy terminando esta parte de la historia. Por la fe en la providencia se descubre a Dios que tiene cuidado de las cosas grandes y pequeñas, desde el átomo al cabello de la cabeza, del lirio del prado al desarrollo del mundo físico, intelectual y moral, desde la creación hasta su consumación. La vida para el cristiano, y es el aporte para el mundo, está ordenada por una luz que procede de la eternidad, del juicio universal y de la certidumbre de una justicia eterna. Y lamenta el Padre lo que a veces pasa por no entender rectamente las cosas. Cuánta ideología sin la luz de la recta razón y sin la luz del Evangelio y del crucifijo. Después de eso tendría que decir el Padre, miren su mundo, vean cómo está, por haber despreciado la presencia de Dios. Tengo una alusión más sobre otra área importante para la formación paulina dentro de las ciencias académicas y después iré a la conclusión. Se refiere el Padre a los estudios de la sociología. Hoy, más que en tiempos pasados, nos dice, es necesario un estudio amplio de la sociología. Nuestra vida se desarrolla en buena medida en la sociedad y es en la sociedad donde se debe ejercer la misión y santificar las relaciones sociales. Me parece un concepto tranquilo, útil, bueno, y entonces, pues pensar en que el apostolado va para el mundo y que el mundo pide y moldea lo que quiere para apoyarlo y ayudarlo. Ese es el sentido de nuestra obra. Y eso es lo que nos dice sobre la importancia de la sociología en la obra Per una coscienza sociale, studio della sociologia,
1953, noviembre, en la obra Carissimi in San Paulo de 1971, en la página 1062. Llegamos al final de esta exposición con ustedes. Espero no haber sido tan pesado, tan aburrido, y bueno, pues trato de compartirles el pensamiento del Padre. Ya dije que su pensamiento está formateado en finales del 1800 y el 1900 que le tocó vivir. Él murió en 1971. Pensamiento eminentemente cristiano, por eso también la conclusión pues nos lleva directamente a hablar de Jesucristo, el maestro del verdadero saber. Es el párrafo 226 del Vademecum. Cuando Jesús dice Magister Vester unus est Christus, uno solo es el maestro de ustedes, Cristo, Mateo 23:8, significa que Él no es solo un enseñante, sino un verdadero y único maestro, el más perfecto. Precede por el ejemplo. Les he dado el ejemplo. Les doy mi verdad. Les doy mi doctrina. Les doy la vida. Yo soy la vida y ustedes las ramas que están puestas alrededor, los sarmientos. Que sean una sola cosa, dice San Juan. Como tú en mí, Padre, y yo en ti, que ellos sean también una sola cosa. Díganme ustedes si no es este el sentido de la integralidad. A lo mejor la vemos piramidal, no lo sé cómo la veamos, pero es el hombre, sus facultades, sus emociones, sus búsquedas, sus logros, y va trepando a Cristo y va llegando hasta Dios. Un pensamiento centrado, pero también integral. Este es el camino trazado para los paulinos. Y hablamos no solo de los religiosos internos, hablamos también de todas las ramas de la familia paulina y también de todas aquellas personas que colaboran con nosotros y que al final se convierte en un poco de contagio positivo de Cristo hacia todas las personas que llevan nuestros productos, los trabajos que producimos en los talleres. Vivir siempre con el maestro. Oír siempre al maestro. Manifestar siempre al maestro. Con el maestro y en dependencia del maestro, se convertirán ustedes en maestros del saber, de la perfección, de la vida. Aquí termina el texto del Padre. Creo que no busca otra cosa que lo que todos buscamos: la perfección, la vida, a través del saber que pasa por nuestras academias, donde nos formamos, y que no nos abandona ese formateo que nos da el Padre Alberione cuando acudimos también a universidades públicas o privadas a investigar otras ciencias y materias. Pues les deseo lo mejor a todos, sobre todo a los paulinos más jóvenes, que descubran el sentido del sentarse algunas horas en las aulas, de sufrir a veces algunos exámenes pesados, de tolerar pues toda una carga que hay que hacer para poder ser alguien nuevo y diferente. Pues hasta aquí llegamos, muy agradecido con ustedes, agradezco su atención y ojalá de algo sirva esta presentación del pensamiento del Padre Alberione. Me ha dado tanto gusto colaborar. Gracias y les deseo lo mejor en el progreso de su ciencia, de su verdad, de sus búsquedas.